Bien, vamos a dedicarnos unos minutos a hablar del tema internacional del momento, qué es lo que sucedió en Venezuela hasta ayer, cerca de las 8 de la noche, hora argentina. Todo hacía pensar que había una ventaja de quien era el candidato que manifestaba una diferencia importante con el régimen venezolano que existe hoy, de unos 30 puntos prácticamente por sobre Maduro, y hacia la noche y sin mostrar resultados y después de 6 horas. Maduro salió a decir que tenía casi el 52% de los votos, 51 y algo más. La situación es bastante peculiar, obviamente, porque en Venezuela, saben ustedes, tanto el sistema judicial, los números fueron de la Cámara Electoral, con lo cual es muy difícil pensar que pueda revertirse esta situación que lo consolida a Maduro un año más, una vez más, por 6 años, en verdad, allí en Venezuela, al frente de ese país. Voy a saludar a Jesús Seguías, es presidente de Datincorp, analista político. Esta es una empresa muy conocida en Venezuela, una empresa encuestadora, existe desde hace casi 40 años. Gracias por atendernos. Nuria es mi nombre, ¿cómo va? Saludos cordiales, Nuria, saludos cordiales a todos los que nos están viendo. Igualmente para vos allí en Venezuela, imagino en un día muy, no sé si a ustedes, digo, que trabajan hace tantos años, los sorprendió lo que sucedió ayer. No lo sorprendió, imagino, por pensar, es muy difícil combatir un régimen, ¿no? Ganar una elección de buenas a primeras así, pero teniendo en cuenta cómo venía a la mano en las primeras horas de la tarde. En primer lugar, debo decir que eh, las encuestas nuestras no daban un resultado como ese. Y además no hace falta hacer encuestas para saber lo que puede estar ocurriendo en la calle, un país donde todo el mundo quiere un cambio. Y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo. Es decir, hasta Nicolás Maduro quiere un cambio en Venezuela. Nadie está satisfecho con la Venezuela que tenemos hoy día. Nadie. Lo que está en discusión es quién dirige el cambio, quién lo lidera y además quién lo lidera con éxito. Eso es lo que está en discusión. Y los resultados están totalmente asociados con la capacidad de negociaciones que pudo haber puesto tanto el gobierno como la oposición sobre la mesa. ¿Por qué? Porque el caso Venezuela amerita que cualquier desenlace sea un desenlace eh, consensuado con el gobierno y si no hay consenso, te corren riesgos muy elevados de que ocurra lo que realmente ocurrió. Ujú. Que es Sin un duda fraude. alguna, sin duda alguna, yo no quiero hablar de fraude Mm. en forma abierta porque lo que compete ahora es que haya una auditoría, que haya un proceso de impugnaciones, que empiecen a cotejarse las actas que tiene la oposición con las que tiene el gobierno y luego veremos. Luego veremos. Si el gobierno demuestra que las actas no les dan y que los resultados no son iguales, porque fueron forjadas o por lo que sea, pues entonces el gobierno tendrá que admitir eso. ¿Está en capacidad el gobierno de Maduro de ir a un proceso de revisión de actas sabiendo que puede encontrarse con grandes sorpresas? Entonces ahí es donde yo digo que lo que compete en paralelo a solicitar una auditoría es que hay un proceso de negociaciones entre los factores de oposición, pero especialmente entre la Casa Blanca y el gobierno de Venezuela, Mm. para que se lleguen a acuerdos en caso que los números no le den a Nicolás Maduro en una auditoría. O Ujú. sea, ellos no se van a exponer a hacer una auditoría si previamente ya no hay acuerdos importantes establecidos que para ellos sea significativo. Claro. Ahora, imaginemos, porque digo, visto de este lado, uno piensa que es muy difícil que algo pueda cambiar, porque al tener todo controlado de algún modo, si es que hubo fraude, ¿por qué habría algo que permitiera que quedara como expuesto que se trampeó la elección? Yo no sé, pero es que ahí en Venezuela estamos viviendo un proceso complejo, complejo. En primer lugar, es sorprendente que el gobierno no haya inhabilitado a González Urrutia.
Ujú. antes de las elecciones, o Ujú. que hayan inhabilitado la tarjeta de González Urrutia, o que hayan suspendido las elecciones, porque no hace falta hacer una encuesta para saber que en la calle hay un sentimiento de cambio que no era favorable al gobierno, Sí, mayoritario, absoluto. Y eso es normal. Se sí. trata de un gobierno que tiene 25 años en el poder y los pueblos se cansan hasta de los buenos gobiernos. Ujú, ujú. Esto es algo natural en la política. Y el gobierno no ha tenido, además, un buen gobierno. Sí, La ahora, gestión ha sido pésima, el, el, pésima. el gobierno pudo haber tenido esto ya craneado de alguna manera para que pareciera una elección democrática real y que No, Maduro yo tuviera creo, esa legitimidad que supuestamente si esto hubiese sido verdad, la del voto popular. no, Nuria, yo no creo que haya ocurrido en esos términos. Yo creo que el gobierno de verdad creía que podía ganar las elecciones. Mm, Ellos no confiaban en que la diferencia iba a ser tan grande en todo caso. mm, Y fueron hasta el final. Por eso que yo decía que o hacían algo antes de las elecciones o lo hacían al final. Pero quedarse de brazos cruzados, no. Aquí estamos sorprendidos. O sea, yo estaba sorprendido con la forma tan normal y natural con que se estaban dando las cosas, ujú, sabiendo a dónde iba a conducir todo esto. ujú, Y que el gobierno haya dejado que todo pasara sin haber hecho nada. No inhabilitaron a González Urrutia, no hicieron nada con la tarjeta de la MUD, no suspendieron las elecciones, no mm, hubo violencia en las calles en la mañana del día de ayer como para que los opositores se fuesen a su casa y no votaran asustados, aterrorizados. No hubo nada. ujú, El Plan República, que es el que organizan los militares, fue impecable. mm, mm, Todo funcionó de manera perfecta hasta las 6 de la tarde. ujú, Y a ujú. las 6 de la tarde, cuando empiezan a enviar a la Junta Central Electoral los resultados de las primeras mesas, pues el gobierno descubre lo que tenía en las manos Claro. y toma la decisión, de una u otra manera, de los centros de votación no cerraban para que no le entregaran las actas a los opositores. Hubo una cantidad de irregularidades que no indicaban, o que indicaban, mejor dicho, que el gobierno no iba a aceptar un resultado adverso, Una de derrota. alguna manera. Ahora, en, Entonces, en, en Argentina tenemos nosotros el recuento provisorio que se da de alguna manera porque la sociedad está esperando y los medios impacientes y demás, y después viene el recuento definitivo. ¿Esto no existe en Venezuela, o sí? no, mire, el sistema de votación, el protocolo de votación en Venezuela es uno de los mejores del mundo. Uno de los mejores del mundo. Es decir, en Venezuela se vota dos veces. Primero el elector llega con su cédula, luego pasa a las huellas, a tomarse las huellas, Mm, el chequeo biométrico. Si su huella corresponde a los electores que están en esa mesa inscritos, entonces se activa la máquina de votar. Se va a votar electrónicamente, en la máquina emite una papeleta donde le dicen al elector, usted votó por este candidato. Si aparece un candidato distinto, él va y lo anuncia en la mesa de votación y entre los miembros de la mesa. ujú, Mire, esto no es lo que pasó. Yo no voté por este candidato. Y si ese es el candidato por el cual votó, él agarra esa papeleta y la introduce en una caja. ujú. Tanto la máquina como la caja fueron previamente evaluadas por todos los miembros de mesa antes de comenzar el proceso de votación, Claro, asegurándose que la máquina estuviese puesta en cero, claro, en primer lugar, y que esté desconectada de cualquier comunicación con el exterior. claro. Toda la información quedaba en off. Y luego se abre la caja y se comprueba que no hay nada dentro, que está vacía, se sella la caja y algunos hasta le ponen su firma y esa caja queda allí vacía. Ujú, Cuando termina el proceso de votación, los electores, perdón, la máquina emite un acta inicial que es la que va a tener los miembros de mesa sí. y de inmediato se conecta con la Junta Central Electoral en Caracas. Y luego se emite un chorizo que llaman,
de actas para todos los testigos de los partidos de oposición que están aquí. Claro. Y luego de que eso ocurra, se abren las puertas del centro de votación y del centro de votación para que toda la gente, los electores que estén afuera, puedan presenciar el escrutinio de las cajas, Sí. que vean pues que las cosas salieron bien. Si los votos que están en la caja coinciden con lo que dijeron las actas emitidas por la máquina, En todos los lugares tiene que coincidir, no solamente no, las que se estén. cogen aleatoriamente, y de verdad son aleatoriamente, el 50%. A Ah, veces lo han hecho hasta en el 100%. ajá. Se cogen aleatoriamente las máquinas, en sorteo allí, entre los Bien. miembros de mesa. Sí. Entonces, una vez que eso ocurra, ya se comprueba pues que el proceso fue limpio. ¿Qué ocurre en este caso, Nuria? Y todos los que nos están viendo. Ocurre que hasta ahora, desde que existen esas máquinas a comienzo de la década pasada, todos en la era de Chávez, por cierto, Sí. desde que comenzó ese sistema de votación electrónico, Sí. nunca, nunca hasta ahora hubo una inconsistencia entre lo que dijeron las actas electrónicas y lo que dijeron el escrutinio de las cajas. Nunca hubo una denuncia de que eso no fue consistente. Es decir, un sistema que funcionaba perfectamente bien. Sí. Y los opositores tenían siempre, donde había un opositor de testigo, tenían siempre su acta que demostraba que eso funcionó bien. ¿Qué Sí. ocurrió ayer? Que muchos opositores no se les entregaron las actas a los testigos. Y muchos centros de votación no cerraron a tiempo, sino muy tardemente. Claro. Y entonces, esa es la parte que está por evaluar y auditar. Claro. Y lo que compete a partir de ahora es auditar todo el sistema, todas las elecciones de ayer, donde se cotejen las actas del gobierno con las de la oposición, con los que están en el Consejo Nacional Electoral. Eso es Claro. lo que compete hacer ahora. Claro. Y mientras se está dando ese proceso, tiene que haber unas negociaciones intensas, muy firmes, entre los Estados Unidos, el gobierno venezolano, la oposición venezolana. Ujú. ¿Para qué? Para que ellos logren un acuerdo donde se entiendan todos. Porque en Venezuela lo que único que compete no es un gobierno de oposición ni de María Corina Machado, no, no, eso no compete en Venezuela. No hay manera de que eso ocurra. Mm. ¿Por qué? Porque el gobierno chavista tiene todos los poderes para impedirlo y la oposición no tiene poderes. Perdón, tiene poderes para crearlo y la oposición no tiene poderes para impedirlo. Claro. Tan Ahora, sencillo como es. pensaba esto que decís ahora, recién cuando hablabas de lo de las actas, si el gobierno dice, reitera los números que tiene, eh, eh, pero en el resto de los estamentos, salvo la oposición, ¿hay diferencias? Maduro va a seguir eh, diciendo que ganó. Y además Yo- la justicia eh, también está bajo de alguna manera, su acuerdo. En ese caso, el gobierno, si él sabe que eso es lo que va a ocurrir, el gobierno no va a permitir que se haga la auditoría. Claro. Por eso digo que en paralelo al planteamiento de la auditoría, tiene que existir un planteamiento ¿cómo se llama? De, de negociaciones entre ellos. Claro. Eso es lo único que Sí. compete. Sí, claro. Jesús, un gusto hablar contigo. Estamos siguiendo el tema muy de cerca. Son muchos los venezolanos que están aquí en la República Argentina. Solo el 1% de los venezolanos que de aquí en el país pudieron votar en el día de ayer. Por la tarde, los venezolanos prácticamente festejaban un cambio que consideraban llegaba allí a su país. Y la verdad es que tenían mucho acompañamiento de parte de la sociedad argentina en las calles. Esto lo puede ver en primera persona, los festejos de los venezolanos por las calles, con sus familias, con sus chicos, los argentinos tocando bocina, casi aplaudiendo lo que parecía ser un cambio en Venezuela que por ahora no es y pareciera no ser. Veremos qué es lo que sucede. Te mandamos un saludo grande desde aquí.